derechos civiles está en todo. Entonces yo creo que hay cosas elementales que uno tiene que saber. Entonces la exposición que tengo preparada para el día de hoy está pensada fundamentalmente en estos problemas frecuentes que genera la herencia. Voy a hacer un breve recorrido por algunos aspectos conceptuales para fijar conceptos, para fijar ideas, y luego voy a terminar citando jurisprudencia que he podido recabar, jurisprudencia más o menos reciente, que resuelve casos que no están en la norma y que me ha parecido importante citarlos porque es casuística que sí me parece relevante para que la pueda compartir con ustedes. Vamos a entender o vamos a, digamos, partir por definir qué es la herencia, ¿no? El 660 del Código, que es el artículo que abre todo este debate, señala que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores, ¿no? La norma es bastante amplia para establecer que son tres los conceptos que uno va a heredar. Es decir, no solamente hereda lo bonito, no solamente uno hereda los activos, uno hereda todo. Yo he tenido casos con clientes que me han buscado y me han dicho, doctor, yo no sé qué hacer porque mucha gente está viniéndome a cobrar, porque mi padre lamentablemente ha dejado muchas deudas y yo la verdad estoy agotado de tener que estar respondiendo a estas personas. Yo pregunto, ¿y tu padre dejó bienes? Me dice, sí, dejó una casa, pero la casa pues la tiene mi mamá y yo no estoy ahí, mi mamá ya es una persona adulta, yo tengo que estar gastando dinero y recursos respondiendo a estos acreedores. Y yo pregunto inmediatamente, ¿y hace cuánto tiempo murió tu padre? Entonces él me dice, murió hace 2 meses. Entonces ahí de manera inmediata tengo que decir, bueno, tú puedes renunciar a ser heredero y de esa manera puedes liberarte de esas cargas que tu padre te ha dejado. En materia de sucesiones uno puede renunciar a la calidad de heredero teniendo un plazo nada más de 3 meses para que eso ocurra. Entonces, la salida es muy lógica. Si es que mi causante, por ejemplo, mi padre fallece y me ha dejado más deudas que activos, no tiene ningún sentido que yo acepte ser heredero de una persona porque todos los acreedores me van a buscar. Y yo voy a gastar recursos, voy a gastar tiempo, voy a gastar, digamos, dinero también en estar contestando esos requerimientos de pago. Recuerden, las deudas también se heredan. Por eso el 660 es muy claro cuando dice, uno hereda bienes, pero también hereda obligaciones y hereda derechos. Y las obligaciones también son susceptibles de pasar a los herederos, ¿no? Ahora, brevemente, en materia bancaria, por ejemplo, existen los seguros de desgravamen. En el sistema financiero, cuando uno adquiere un crédito, la entidad financiera te obliga a contratar un seguro de desgravamen, que lo que hace en buena cuenta es que cuando la persona fallezca, ese seguro entra a cubrir el saldo de la deuda pendiente y entonces esa deuda ya no se va a transmitir a los herederos, ¿no? Este año, curiosamente, existe una modificación en donde para para determinados tipos de deuda, el seguro de desgravamen ya no es obligatorio. Por ejemplo, para deudas de crédito personal, lo cual a mí me parece peligrosísimo porque lo que se está generando con eso es que esas deudas se hereden. Es decir, si alguien saca un préstamo a título personal de una entidad financiera y no tiene ese seguro de desgravamen porque desde septiembre de este año ya no es obligatorio, a la muerte de esa persona, los herederos van a heredar esa deuda con esa entidad financiera. Entonces, el sistema, queriendo vender algo que para la gente podría ser interesante, lo que está generando para mí, en mi concepto por lo menos, es poniendo en riesgo a esos herederos que van a heredar esa deuda que de repente ni siquiera sabían que existía, ¿no? Entonces yo sí soy de la posición de que el sistema, el Estado tiene que intervenir en cierta medida respecto de algunas materias para precisamente cautelar, por ejemplo, el entorno familiar, porque cuando uno tiene hijos, quienes van a tener todo ese problema van a ser los herederos, van a ser los hijos. Entonces un seguro de desgravamen, que es un pago mínimo que haces mensual, va a evitar esa desgracia que puede generar una desgracia mucho mayor en ese entorno familiar. Nadie quiere heredar una deuda. Entonces el concepto de herencia, amigos, está enfocado precisamente en esto, ¿no? Uno va a recibir bienes, va a recibir derechos, pero también va a heredar obligaciones. Y eso hay que tenerlo muy claro. Como premisa sobre este concepto, entonces hay que tener claro siempre que si es que me heredan más obligaciones, más pasivos que activos, tranquilamente yo hago mi trámite de renuncia de herencia, tengo 3 meses para esto y me libero de cualquier proceso o requerimiento de pago que me van a realizar las personas que tenían acreencias con el causante. En esa misma línea, un consejo práctico que yo siempre digo es,
Recuerden que la transmisibilidad de las obligaciones, que se estudia en teoría general de las obligaciones, permite que las obligaciones no sean transmisibles cuando la ley lo establece así, cuando es intuito persona o cuando las propias partes pactan que la obligación no sea transmisible. Entonces, cuando yo asesoro, por ejemplo, en redacción de contratos, de mutuos dinerarios, etcétera, en cualquier parte del contrato yo establezco que esa obligación solamente podrá ser ejecutada por las partes que suscriben el contrato. De esa manera, con esa cláusula, lo que yo hago es limitar y mitigar el daño que en el caso de que mi cliente muera, vayan a sufrir sus herederos. Porque ese contrato dice que solamente las prestaciones del mismo se ejecutarán de manera exclusiva por las partes que firman el contrato. Eso significa que no son transmisibles a los herederos. Entonces, si la contraparte de mi contrato luego se muere mi cliente y quiere cobrarle a los herederos de mi cliente, los herederos de mi cliente sacan el contrato y dicen, oye, por si acaso en la cláusula 24 dice que las prestaciones se ejecutan exclusivamente sobre las partes que suscriben el contrato. Eso significa que esa obligación no es transmisible hacia nosotros. Por ende, tú no nos puedes cobrar. Entonces ahí alguno de ustedes se preguntará, ¿y qué hará ese acreedor? Pues lamentablemente no podrá hacer nada, ¿no? Es como cuando heredas 10 en activos y 100 en pasivos. La regla es que el heredero solamente responde respecto de las deudas con lo que le han otorgado, con lo que le ha caído como herencia. Entonces, si esa persona debía 100 y me hereda 10, yo solamente podré pagar con esos 10. Los otros 90, ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa, Joel, con los otros 90? Lamentablemente perdiste, ¿no? Es ese riesgo que existe cuando uno suscribe algunos contratos. Entonces hay que tener esta premisa clara, amigos, para poder entrar a los siguientes conceptos. Miren, la sucesión hereditaria es la sustitución que opera a consecuencia de la muerte de una persona por la cual otra u otras personas asumen los bienes, derechos u obligaciones, ¿no? Es una especie de sustitución que va a existir en la situación jurídica de las personas. Quienes suceden al causante pasan a ocupar su lugar asumiendo la posición jurídica que detentaba aquel en relación con los derechos o obligaciones o respecto de los bienes que sean de naturaleza transmisible, ¿no? La profesora Bustamante tiene este concepto, que es además jueza suprema, que ha participado en el último pleno casatorio, reconocida profesora además, tiene muchos textos muy importantes en materia de familia. ¿Quiénes son los herederos? Acá hablamos de los órdenes hereditarios, ¿no? Tenemos a los herederos forzosos y a los herederos no forzosos. Descendientes, ascendientes o cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho. Esos van a ser los herederos forzosos. Descendientes sin limitación, ascendientes sin limitación. No es que son herederos forzosos solamente los hijos y los padres, no. Pueden ser los hijos, lo son, pueden ser los nietos, bisnietos, tataranietos, hasta donde llegue, y de manera ascendente también padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, hasta donde exista. Estos son los herederos forzosos y a estos herederos forzosos la legislación peruana les va a otorgar una protección muy particular. Hay que entender también, amigos, en este punto que nuestra legislación en materia de sucesiones es bastante conservadora, porque nosotros aún tenemos la figura de los herederos forzosos. Eso obliga a las personas a que tengan ciertos recaudos con los bienes que son de su propiedad y que probablemente en algún punto esos herederos forzosos van a heredar. En otros sistemas, por ejemplo, la regulación de este tema es bastante, digamos, abierta, ¿no? Es decir, no existe el concepto de herederos forzosos. Al no existir herederos forzosos, las personas pueden hacer con sus bienes lo que quieran, ya sea a título gratuito o a título oneroso. En nuestro caso, en el caso peruano, las personas pueden hacer ciertamente lo que quieran con sus bienes, siempre y cuando eso sea a título oneroso. Es decir, por ejemplo, yo tengo una hija, Valentina es mi hija, y tengo mis bienes, y si de repente llega un punto en el que yo tengo un problema con mi hija y me entra la locura, ¿yo puedo transferir todos mis bienes? Sí. ¿Literalmente todos los puedo vender? Sí. ¿Puedo quedarme con ese efectivo y gastarlo como a mí me dé la gana? Sí. ¿Ok? En cambio, si es que yo quiero regalar mis bienes, el sistema jurídico me va a poner ahí un pare y me va a decir, solamente puedes donar lo que por vía de testamento puedes disponer libremente. Es decir, la regla general, solamente podré regalar 1/3 de mis bienes. Porque en materia de testamento,
porcentaje libre de disponibilidad es de 1/3. Entonces, la doctrina y la legislación divide ambos supuestos. Una cosa es que yo enajene a título oneroso, es decir, recibiendo una contraprestación, y otra cosa es que yo enajene a título gratuito, es decir, regalando mis bienes. Entonces el legislador tiene la lógica y dice, oye, me queda claro que tú puedes hacer lo que quieras con tus bienes y los vendes y recuperas el dinero y todo bien. Pero me parece súper raro que tú quieras regalar teniendo herederos forzosos. Porque se supone que si son tus herederos forzosos, tus familiares, ¿cómo es posible que vas a regalar y vas a dilapidar tus bienes a terceros y no le vas a dejar eso a tus herederos? Entonces, para evitar eso, el sistema que dice, bueno, bacán, puedes donar, puedes celebrar actos a título gratuito, pero solamente te les voy a permitir hasta 1/3, que es tu tercio de libre disponibilidad. Los 2/3 entonces se van a quedar para que sean objeto de repartición en tus herederos forzosos. ¿Ok? Entonces hay que entender siempre ese concepto, esa idea que tenía el legislador. Recordemos además, amigos, que el legislador de familia, que fue Héctor Cornejo Chávez, era una persona pues bastante conservadora y bastante católica además, que en sus últimos años pues se pegó muchísimo más a la iglesia. Entonces hay que entender que la elaboración de un código civil está encargada a personas que también tienen sesgos, tienen creencias, tienen formaciones, tienen una, digamos, una cultura, una idiosincrasia particular. Y eso se ve claramente en toditos los libros del Código Civil, ¿no? Por ejemplo, Obligaciones, claramente Felipe Osterling tiene una influencia del derecho francés y es uno de los libros mejor logrados del Código Civil. Si uno analiza por libros cuántos artículos se han modificado en cada libro, Obligaciones probablemente sea el libro que menos modificaciones ha tenido. Y sus reglas son bastante técnicas y bastante claras también. En cambio, por otro lado, Derecho de Familia, que tiene este ponente, Cornejo Chávez, que tenía una forma de pensar una familia específica, clásica, papá, mamá e hijos, es probablemente el libro del Código Civil que más modificaciones ha sufrido a lo largo de los 40 años que tiene nuestro código. Y eso se explica precisamente porque el concepto de familia de nuestro Código Civil ya ha sido absolutamente superado por la realidad. En Europa o en otros países, por ejemplo, ahora cuando uno estudia familia, ya no estudia bajo el título de Derecho de Familia el curso, sino se llama Derecho de las Familias, porque hay distintos tipos de familia. Ya no solamente estamos ante papá, mamá e hijos, sino estamos ante distintos otros tipos de familia que han ido surgiendo en el tiempo. Y esas relaciones paterno-filiales también han cambiado. Piensen ustedes en la educación. ¿Cómo era la educación antes? La educación antes era completamente distinta a la que es la educación ahora, ¿no? Digamos, se está protegiendo mucho más a los menores. Tenemos un código de los niños y adolescentes que les otorga y les reconoce muchos más derechos que antiguamente uno tenía. Hay una norma en el Código Civil que ha sido derogada en ese inciso y dice, los padres pueden corregir con moderación. Esa norma ese inciso ha sido derogado. Entonces, ya los padres legalmente no tienen ese piso para corregir con moderación. Corregir con moderación clásicamente era entendido pues una llamada de atención, un castigo, etc. ¿Me escucha, Miss? Claramente había situaciones en donde la agresión física existía y pues afortunadamente eso se ha superado. Pero no hay ruido. Pero esa norma del código que permitía a los padres corregir con moderación ya no existe más. Quien modificó esa norma señalaba que en ese inciso se amparaban los padres que maltrataban físicamente a sus hijos. Entonces, la legislación optó por esta posición, deroga ese supuesto, y ahora prácticamente ni siquiera puedes corregir ya a tus hijos, porque en el colegio que todos estos sistemas ya están activados, se quejan y hasta puedes parar en la comisaría denunciado por tu propio hijo. Incluso los propios hijos pueden mentir en las denuncias que hacen, cuando no le das el gusto de permitirles hacer lo que quieran hacer. Entonces, el asunto familiar se ha complicado bastante y ese libro de familia es el que ha sufrido más modificaciones y eso, digamos, claramente pues va a generar también un arrastre en algunas otras figuras como el derecho de sucesiones, ¿no? Entonces, claramente tenemos estos herederos forzosos, no forzosos. Son herederos forzosos los hijos descendientes, los padres ascendientes, o el cónyuge, o el integrante sobreviviente de la unión de hecho, ¿no? Herederos de primer orden, de segundo orden, y herederos de tercer orden. ¿Ok?
Ahora, decía también que existe este tercio de libre disposición o libre disposición de la mitad de los bienes o disposición total. Miren, las reglas son muy claras. El que tiene hijos o descendientes o cónyuge puede disponer libremente hasta de un tercio de sus bienes. ¿Ok? Descendientes o cónyuge. El que tiene solo padres u otros ascendientes, solo padres o ascendientes, puede disponer libremente hasta la mitad. ¿Correcto? Y obviamente el que no tiene herederos forzosos puede disponer de la totalidad de sus bienes. ¿Ok? La legítima del heredero forzoso. La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen asimismo su concurrencia, participación o exclusión. La legítima del cónyuge también tiene una regulación. Dice, la legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio. Es por eso que cuando uno, por ejemplo, tiene una esposa y tiene 2 hijos, está casado, y digamos yo muero, primero lo que va a ocurrir es que esa sociedad de gananciales se va a extinguir y el patrimonio de esa sociedad de gananciales se va a dividir entre los dos. Idealmente se va a dividir 50-50. Pero como yo ya he muerto, mis 50 quedan en el aire y esos 50 se van a repartir no entre mis 2 hijos, sino entre mis 2 hijos y mi mujer, mi cónyuge. Por eso es que algunos libros dicen, la esposa hereda como hijuela, o el esposo hereda como hijuelo. Esa palabra bastante antigua en algunos textos aún se utiliza. Entonces, la esposa hereda por 2. La esposa primero va a recibir lo que le corresponde de la sociedad de gananciales, su 50%, y luego el otro 50% no se divide entre solamente mis hijos, sino se divide entre 3. De tal manera que la cónyuge, o ex cónyuge, o ahora viuda, va a recibir el 66.6% de todo ese patrimonio, y los hijos van a recibir el 16.6% que les corresponde, haciendo un total del 100%, ¿no? Ahora, surge ahí una pregunta y dicen algunos autores, ¿y por qué la mujer va a recibir doble? ¿Por qué el cónyuge va a recibir doble? Y acá Cornejo Chávez tenía era fascinante algunas respuestas que él daba y él tenía clara la institución y decía, imagínense ustedes que yo no voy a permitir que la cónyuge reciba más, que no reciba como un hijo más. Si la legislación permitiese eso, la cónyuge se quedaría con la mitad, 50%, y el otro 50% iría para los hijos. Y entonces se perdería el control respecto de los bienes, porque esos bienes van a entrar a un régimen de copropiedad. Y el entrar a un régimen de copropiedad es 50-50. Y entonces, ¿cómo se administraría el bien? ¿Cómo se generaría un recurso? ¿Cómo se cuidaría la economía familiar si es que no existe una persona que en este caso tiene mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor virtud, además que es el cónyuge supérstite? Entonces, el cónyuge tendría que entrar a administrar el bien, pero para administrar el bien necesita pues un cachito más en el porcentaje. Por eso hay que hacerle heredar, para que tenga un porcentaje mayor. Y los hijos, porque no todos los hijos son buenos, los hijos no puedan aprovecharse de esa situación de tener igualdad de facultades respecto de los bienes que han heredado. Entonces esa respuesta a mí me parece maravillosa porque de esa manera claramente pues la mamá o el papá que sobrevive va a tener un control mayoritario en las alícuotas de los bienes que ha dejado esa persona y eso va a generar que pueda cuidarse o cautelarse de una mejor manera ese patrimonio familiar que se ha heredado, ¿no? Herederos voluntarios o no forzosos. A ver, la presencia de los herederos voluntarios solo va a ser posible en el caso de que el testador no tenga herederos forzosos hábiles, pues si los tuviera son ellos los que deben de participar en su calidad de herederos. Esto significa que en esta legislación no pueden coexistir herederos forzosos con herederos voluntarios, sino que estos solo van a tener presencia ante la ausencia de aquellos, es decir, solamente habrán herederos voluntarios cuando no exista un heredero forzoso. ¿Ok? El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los artículos tal, tiene la libre disponibilidad de la totalidad de sus bienes. Entonces recapitulemos. Si tengo descendientes y cónyuge, solo puedo disponer de un tercio. Si solamente tengo ascendientes, puedo disponer de la mitad. Y si no tengo herederos forzosos, puedo disponer de la totalidad de mis bienes a cualquier título, sea a título gratuito o sea a título oneroso. Ojo que los hijos no tienen el derecho de recibir herencia, porque esto, por ejemplo, en la práctica también se me ha consultado muchas veces, ¿no? Vienen personas jóvenes y dicen, doctor, quiero pedir mi herencia. Y
Y yo cuando los miro les digo, pero no tus papás no tienen hijito, tus papás no tienen obligación de darte ninguna herencia, tus papás pueden hacer lo que quieran con sus bienes. Y me ha pasado un par de casos que incluso los hijos quieren demandar. Y me dicen, pero doctor, usted consiga la forma de poder inhabilitar a mis padres. Y yo le digo, oye, pues, lamentablemente eso no se puede. Pero sí se puede, yo he visto en la televisión que se puede, lo podemos declarar interdictos, porque ya están viejitos y de repente están seniles y podemos ahí generar algo. No, no se puede, pues, no se puede, no, eso es imposible. Si tus papás mañana quieren vender todos sus bienes e irse en un crucero que dure 5 años, lo pueden hacer. No tienen la obligación de darte ninguna herencia. Entonces, hay cosas, como dije al inicio, que se tienen que saber porque se tienen que saber. Y a veces uno piensa, engañado, de que al mis padres tener una fortuna, han trabajado muy bien y les ha ido bien, pues entonces yo ya estoy de recontra asegurado y no pasa nada, ¿no? Lo cual no necesariamente es así, ¿no? Además, otro detalle, amigos, ese tercio de libre disponibilidad también genera muchos conflictos, ¿ah? Muchísimos conflictos. Porque piensen ustedes en que el testamento puede ser no conocido por nadie. Recuerden que ustedes hay diversos tipos de testamento, ¿no? Entonces, hay tipos de testamento, un tipo de testamento que solamente, por ejemplo, el notario lo puede conocer. Nadie más lo puede conocer. Entonces, mi esposa me pregunta, oye, ¿tienes testamento? Yo digo, no, no tengo, pero en el fondo sí tengo, porque nadie más conoce que yo tengo un testamento. Y en esos casos, lamentablemente lo que ocurre es que cuando yo ya no estoy, cuando ya me muera, cuando la persona ha muerto, cuando se abre ese testamento, pues saltan, como dicen, saltan los sapos, saltan las noticias, ¿no? Un caso yo muy reciente que vi, porque era abogado de esta familia, yo veía los temas empresariales de este cliente y hace como 5 años me busca para pedirme asesoría respecto a un tema personal. Nos fuimos a almorzar y me dijo, doctor, estoy pensando ya en redactar mi testamento. Si quisiera que me dé la pauta para que yo pueda redactar el testamento, le hice todo de exposición. Y cuando él me dijo, quiero elegir ese tipo de testamento que nadie más puede conocer, a mí me saltó ahí como que se me prendió un foquito, como que una alerta. Entonces, con la confianza que yo tengo, le dije, disculpe, señor X, ¿y por qué quiere usted, por qué elige usted este testamento que nadie más va a conocer que existe? Y me dice, doctor, lo que pasa es que hay algunos temas que yo quisiera mantener en reserva, ¿no? Entonces, como yo trabajé con esta persona durante muchos años, viéndoles los temas empresariales y todo, en las reuniones que teníamos, a mí me saltaba siempre curiosidad la relación que él tenía con algunos trabajadores de sus empresas, ¿no? Bueno, la cosa es que da su testamento, todo bien, lamentablemente a los 4 años, esto pasó el año pasado, fallece, y bueno, pues yo le doy el pésame porque conozco a su familia, a sus hijos, etcétera, y a los 20 días, un notario me llama y me dice, doctor Chipana, ¿sí cómo está? ¿Qué tal? Doctor, yo lo conozco, sí, claro que sí. Y me habla de este cliente que había fallecido. Me dice, doctor Chipana, ¿cómo está? Mire, lo estoy llamando porque el señor tal ha fallecido y bueno, me ha dado indicaciones expresas y me ha pedido que convoque para que yo haga la apertura del testamento. Y dentro de las personas a las que tengo que convocar, pues está su nombre, así que le pido por favor que vaya a la notaría, pues para a tal hora y tal fecha, porque voy a dar apertura y voy a dar lectura al documento. Y les juro que en ese momento yo pensé que me había dejado algo de plata, algo, ¿no? Porque como yo era su abogado y le sabía todas las cosas, yo dije, y es un tipo que tiene mucho dinero, entonces yo estaba feliz, realmente estaba feliz. Entonces me acerco a la notaría, ese día, a la hora, me compré un traje impecable, veo a la esposa, veo a los hijos, y al final entra la secretaria. Y cuando entró la secretaria, yo dije, acaba de haber una bronca, acaba de pasar algo. Entonces la esposa, que yo la conozco porque tengo esta relación con este cliente de años, he ido a su casa, hemos compartido reuniones, me mira y yo la veo y la mujer estaba desencajada. Y entonces se me acerca disimuladamente, porque es una señora muy educada, con muchas formas, y me dice, doctor, ¿qué hace ella aquí? Y cuando yo vi entrar a la secretaria, las sospechas que yo tenía se hicieron realidad. Porque como yo acompañaba a esta persona durante tantos años en diversas reuniones y
aspectos de sus empresas, yo siempre sospeché que había algo entre ellos dos. Y fue un baldazo de agua fría. Y entonces, imagínense ustedes estar en ese momento con tus hijos, ¿no? Esperando a que pueda leerse el testamento, y el notario pues trató de mantenerlo, poner paños fríos. Se aparece esta señora, que ya era una señora mayor, secretaria de este cliente durante 40 años por lo menos, una secretaria de gran nivel, de políglota, o sea, una secretaria top que ha trabajado con el codo a codo, que era su brazo derecho, pero que yo sospechaba que algo pasaba ahí. Y entonces, cuando se da lectura al testamento, el tercio de libre disponibilidad, no le dio el tercio de libre disponibilidad, pero sí le dejó el 15% del patrimonio que le pertenecía a esta persona. Y entonces, imagínense ustedes, amigos, pónganse en los zapatos de la viuda, porque en ese preciso momento, todos los bienes que ha dejado esta persona entró en un régimen de copropiedad. Y la copropiedad, la viuda, la tenía que tener con esta persona de la que todos sospechaban que tenía algo. Y eso claramente es una desgracia. Y tú ya no le puedes reclamar a nadie, pues, porque ya está muerto. La persona que dio esa última voluntad ya está muerta. La libró. Entonces, y yo estaba esperando pues que diga mi nombre el notario, ¿no? Ya fuera de todo el problema, y que diga mi nombre, ¿no? Algo me habrá dejado, pues, ¿no? Y al final, en los últimos párrafos, la última voluntad de esta persona es que sea yo la persona que se encargue de la negociación y ponga pues todo el asunto, solucione todo este asunto. O sea, me había heredado trabajo, no me había heredado ningún bien, no me había heredado absolutamente nada, sino que expresamente pidió él que yo me encargue pues de solucionar pues, este tema que había generado esta última voluntad. Así que no me dejó ni un peso, me dejó trabajo, yo agradecido porque el trabajo es una bendición, pero pues regresé un poco triste ese día a mi casa, ¿no? Entonces, esta es una anécdota que yo les cuento, amigos, que es real, y se las cuento para que podamos entender las tremendas implicancias que tiene otorgar un testamento. Yo sé pues que es la libertad del ser humano. Fernández de Sarego decía, el ser humano es libertad. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, con mis bienes, con mi patrimonio, pero también existe un grado de responsabilidad muy alto que uno debe tener en cuenta, ¿no? Por eso cuando yo pregunto, a veces digo, en mis clases, en mis eventos que hago, yo siempre pregunto, ¿no? Acá, ¿quiénes son hijos únicos? Digo, ¿no? Entonces mucha gente levanta la mano. Y entonces cuando levantan la mano yo los miro y digo, bueno, eso es lo que tú crees, ¿no? Porque uno nunca sabe. Y la historia ha demostrado que precisamente en los momentos más difíciles, que es por ejemplo a la muerte de la persona, pues aparecen herederos que uno nunca ha visto en su vida. Y tienes por ley la obligación de sentarte a conversar y a negociar con esas personas que de repente nunca has visto en tu vida, para definir cuál es el destino del aspecto patrimonial que esa persona ha dejado, ¿no? Entonces, mucho ojo siempre con ese tercio de libre disponibilidad. Hay que tener muchísimo cuidado, no es un tema de juego de ninguna forma. Lo mejor siempre es pues tener una asesoría que te permita entender los alcances de esto. Ahora, a mí me queda claro que a nadie le gustaría dejar como herencia problemas a sus herederos forzosos. Se supone que la familia, uno ama a su familia, uno quiere a su familia, y lo último que quiere es heredarles problemas. Justamente para eso pues está el testamento, ¿no? Una redacción adecuada de un testamento me va a permitir entrar a evitar esos conflictos, ¿no? Que nadie quiere esos conflictos además. La autonomía de la voluntad en el testamento no es absoluta, sino relativa, pues está limitado por las normas que acabo de explicar, ¿no? Acá algunas precisiones: no pueden afectar la legítima de los herederos forzosos, solo acceden a la parte libre de la disposición del testador, pueden ser excluidos si el testamento es declarado nulo o ineficaz, si el testamento invade la legítima, procede la acción de reducción, que son algunas cuestiones importantes. Ahora, ojo con la figura del legatario también. Miren, el heredero va a heredar, como dicen, hueso, pellejo y nervio, y pulpa también. Entonces va a heredar todo. En cambio, el legatario solamente va a heredar lo bonito, es decir, solamente va a heredar activos. Y aquí también ha habido casos, y esto no me ha pasado, como el caso que les conté, sino en la doctrina ha detallado muchos casos emblemáticos, en donde dejan legatario, y estos legatarios solo asumen activos. O sea, debes
querer un poquito más al legatario que a tus herederos, para que al legatario le dejes solamente activos y a tus herederos le dejes activos y pasivos, porque los herederos asumen todo. Entonces la figura del legatario también es importante que uno le entienda sus alcances, porque si quieres dejar absolutamente protegida a una persona que no es tu heredero forzoso, no lo nombras pues tercio de libre disponibilidad como heredero a calidad de heredero, sino como legatario. De esa manera lo sustraes de las obligaciones que esa persona podría tener, ¿no? Acá hay un cuadro de diferencias. Por el tema del tiempo voy a pasarlo un poquito más rápido. Y aquí hay algunos problemas que he traído para poder conversarlo con ustedes. Mire, supuestos de indignidad para heredar. Recuerden que la calidad de heredero también se puede sustraer siempre y cuando entres a un proceso de indignidad, ¿no? Hay causales específicas que están en el artículo 667 y 671 del código que determinan que la persona pues pase a no tener esta calidad para calificar como heredero, ¿no? Luego tienes la aceptación de la herencia con deudas o la renuncia de la herencia con deudas. Tienes también supuestos de conflictos por la legítima disposiciones que no se ajustan a ley, ¿no? Tienes la colisión entre herederos voluntarios y forzosos que cuando existe siempre se van a pelear. Tienes el problema también de la partición de los bienes. Cuando se dejan inmuebles, por ejemplo, entras a un régimen de copropiedad y a veces no se tiene claridad respecto de quién debe quedarse con qué, ¿no? El típico caso es aquel en el que los padres construyen un edificio de 3 pisos, tienen 3 pisos y tienen 3 hijos, y los hijos creen que a cada hijo le corresponde un piso. Y en realidad no corresponde a cada hijo un piso, sino al estar un régimen de copropiedad, todo es de todos. Y si todo es de todos, tendrán que entrar a un régimen de partición y división del bien para que luego se proceda a la adjudicación de esa unidad inmobiliaria ya independizada. Pero el problema es que a veces el hijo quiere el primer piso y el otro quiere el último y el otro quiere el último y se genera un conflicto, ¿no? Y en muchos casos, lamentablemente, como no existe acuerdo, van al remate del bien. Y en un remate del bien pierden todos, porque el monto que se tiene como base para entrar al remate es un monto castigado sobre el valor del bien. Si el bien vale 100, al remate va a entrar con un precio de 70 u 80. Y no siempre lo adquieren en primera convocatoria, sino lo adquieren normalmente en segunda, tercera convocatoria. Y recuerden que en cada convocatoria de remate el precio se sigue castigando. Entonces, por no llegar a un acuerdo, lamentablemente todos pierden. Y lo que deberían recibir 33.3, terminan recibiendo 20, terminan recibiendo 15, ¿no? Son decisiones, pues, lamentablemente, absolutamente, digamos, no racionales. O sea, pelearte con la familia no tiene ningún sentido, pero el ser humano es así, el ser humano también es pasión. Entonces hay situaciones en las que tú no vas a perdonar pues algún tipo de traición o algún tipo digamos, de situación que se haya generado en el pasado y que tú la vas a arrastrar en el futuro. Por eso también, amigos, es muy importante que uno en vida pueda dejar claro qué le debería pertenecer a quién. Y eso se tiene que hacer en vivo, se tiene que hacer con la presencia de esos herederos forzosos. Incluso en muchos casos se graban este tipo de reuniones. Incluso en muchos casos, amigos, invitan a notarios para que den fe de la existencia de esa reunión y de cómo es que se están repartiendo estos bienes, ¿no? Para que luego cuando la persona muera no exista algún reclamo posterior de alguna persona que no esté de acuerdo con esa repartición. Pero además hay otro detalle acá que es muy complejo. En muchos casos, quienes generan el problema, amigos, cuando ya muere esta persona que deja una herencia, no son los propios herederos forzosos, sino son los cónyuges de los herederos forzosos. O sea, esto es algo increíble. O sea, la mujer o el marido se mete a tomar decisiones o a querer luchar por cuestiones que no le competen, que le competen a su cónyuge, que es el heredero forzoso. Y entonces uno se encuentra en una encrucijada, porque por un lado tienes a tu padre, a tus hermanos, que ya hay un acuerdo, cierto acuerdo de palabra, y por otro lado tienes a la persona con la que vives, que es tu cónyuge, que te exige que tú tomes acciones, que te exige que tú pelees, que tú luches, que tú reclames. Entonces, yo siempre digo, ¿no? En materia de familia y en materia sucesoria, amigos, no todo se va a definir en base a la prueba, porque existe un componente humano que es gravitante en la toma de muchas decisiones.
Un abogado, por ejemplo, que ve temas de familia, a la vez es un psicólogo, es un coach, o sea, es un confidente, es una persona que tiene que escuchar historias que de repente solamente pasan en las películas. Entonces, la formación también que uno tiene, no solamente como abogado, sino también una formación psicológica para ver temas de familia y ver temas sucesorios, es muy compleja, porque a veces tú te cargas de esos problemas. Es obvio que uno es un ser humano. Entonces, si tengo mis clientes que los tengo, que me cuentan todos los líos, que me cuentan las agresiones, que me cuentan todos los problemas, es inevitable que yo también tenga que, digamos, interiorizar algunos de esos problemas, cosa que no debería ocurrir, pero ocurre porque yo soy un ser humano también. Entonces, en materia de conflicto familiar y sucesorio, el aspecto no racional, sino el aspecto sentimental tiene una carga muy fuerte. Por eso cuando alguien me pregunta, me dice, quiero ser especialista en familia o sucesiones, una de las primeras cosas que yo le recomiendo es que, por ejemplo, se metan a estudiar temas de habilidades blandas o de negociación. Eso es algo esencial, porque uno, a través de esas técnicas que uno aprende, puede llegar a acuerdos y puede llegar a conciliaciones y a negociaciones con la otra parte que van a evitar un proceso judicial. Un proceso judicial, ¿cuánto demora? Demora años. Nadie quiere estar en un proceso judicial, ¿no? Entonces, mejor abogado será aquel que solucione el problema extra proceso, y en mi concepto, peor abogado será aquel que te lleva al proceso. Si un abogado de plano te dice, vamos a demandar, sal de ahí, porque un abogado tiene las suficientes herramientas para que antes de entrar al proceso solucione tu problema. Si es un buen abogado, lo va a solucionar, o por lo menos va a intentar solucionar. Ok, voy con estos casos prácticos y ya para ir terminando. Miren, don Alberto, padre de 3 hijos, en sus últimos meses de vida otorgó un poder general a favor de su sobrino Carlos. Este poder autorizaba a Carlos a disponer de todos los bienes de Alberto sin limitación. Tras el fallecimiento de Alberto, Carlos transfirió la totalidad de los inmuebles a terceros, dejando a los hijos sin posibilidad de heredar. Los herederos forzosos demandan la nulidad del poder, alegando que dicho acto vulnera la legítima reconocida en el Código Civil, ya que el causante no podía disponer libremente de todo su patrimonio. La pregunta ¿es válida una disposición testamentaria que afecta la legítima de los herederos forzosos al adjudicarles menos de lo que les corresponde? Esta es una casación, por ejemplo, muy interesante. Casación 4922-2015 de mi tierra, de Cusco, dice algo muy concreto. Dice, se ha dispuesto de la totalidad de los bienes sociales cuando solo le correspondía disponer del 50% más la novena parte. Entonces se incurre en la causal de objeto jurídicamente imposible y debe declararse la nulidad de la cláusula cuarta del testamento. Recordemos, amigos, que no se puede transferir lo que no es de uno. Eso entra dentro de la teoría de la nulidad bajo la causal de objeto jurídicamente imposible. Yo no puedo transferir lo que no es mío, lo que no me corresponde. En materia hereditaria, cuando existe la muerte del causante, automáticamente los bienes pasan a ser de los herederos forzosos en las proporciones que les corresponden. Si una vez ocurre la muerte del causante y esta persona que tenía poder dispone de los bienes, en estricto está disponiendo de bienes, o por lo menos de un porcentaje de los bienes que no le corresponden. Entonces esa disposición entra dentro de esta categoría de nulidad, ¿no? Otro caso, la señora Elizabeth, la causante, fue asesinada en su domicilio y su única hija Elizabeth fue condenada por parricidio contra su madre tras un proceso penal. La sentencia de condena fue confirmada por la Corte Suprema, causando cosa juzgada. La demandada era heredera forzosa por vínculo de filiación con la causante, era su hija. El padre de la víctima, que es el otro heredero forzoso, interpuso la acción de exclusión de la sucesión por indignidad, solicitando que la hija condenada quede excluida de la herencia. La pregunta ¿puede una persona condenada por parricidio contra el causante ser excluida de la sucesión por indignidad, aunque sea heredera forzosa? Este es un expediente, el 07398, que dice, siendo prueba de que la demandada ha sido condenada como autora por el delito contra la vida de su progenitora, debe ser excluida el amparo del inciso 1 del 667 del Código Civil. Corresponde entonces declarar la indignidad de esta persona. ¿Okay? Entonces no es heredera forzosa, con lo que el padre, que sí es heredero forzoso, cónyuge, viudo, recibirá la totalidad de la herencia. Otro caso, Juan, que es hijo extramatrimonial, fue reconocido únicamente por su padre en la partida de nacimiento. Al fallecer la madre de Juan, surgió la discusión entre sus familiares sobre si Juan podía heredar de ella, dado que no había un reconocimiento expreso de maternidad. Los parientes maternos cuestionaron su condición de heredero forzoso.
Lo primero que salta a la luz en este caso es algo muy curioso, cómo solamente se va a declarar a un hijo por el padre, ¿no? Ese es, por ejemplo, el primer hecho que salta aquí. Recordemos que en nuestro sistema, amigos, la madre sí puede inscribir al hijo solamente participando ella, pero no es normal ni pasa que solamente el padre reconozca al hijo únicamente participando él. Por ejemplo, sobre esto hay algunas tesis de posgrado donde dicen, ¿por qué a la mujer sí se le va a permitir ese derecho y al padre no? En todo caso, para ambos o para ninguno, que sería lo más justo. Porque una madre sí puede inscribir y puede poner el apellido que quiera señalando que el padre es el quien se le ocurra en esa partida de nacimiento, y por qué el padre no podría hacer lo mismo. En mi caso, por ejemplo, no debería permitirse en ningún caso eso, sino que debería guardarse cierta seguridad jurídica para poder tener claro ese entroncamiento y esa relación paterno-filial, ¿no? Pero bueno, la pregunta que surge aquí es, ¿un hijo extramatrimonial reconocido solo por su padre puede ser heredero forzoso de su madre, que no lo ha reconocido en el acta de la partida de nacimiento? La respuesta es esta, Casación 247-2017 Lima, dice, el hijo ilegítimo reconocido por su padre también es heredero forzoso de su madre si dicha filiación se acredita con la partida de nacimiento. Claramente acá pues tenemos que entrar a un proceso de reconocimiento de ese entroncamiento para luego dársele la calidad de heredero forzoso a esta persona, ¿no? Otro caso, Manuel, soltero y sin hijos, falleció dejando como parientes más cercanos a su madre y a su hermana. Al no existir descendientes ni cónyuge, Rosa, como ascendiente que es su madre, reclamó la herencia señalando que le correspondía la totalidad de los bienes como heredera forzosa de primer orden. Sin embargo, Carmen, que es la hermana del causante, también se presentó en el proceso sucesorio y solicitó ser considerada heredera, invocando su condición de pariente colateral del cuarto orden. Rosa alegó que debía excluirse a Carmen de la herencia porque la madre tiene el derecho preferente. La controversia llegó hasta Corte Suprema, que debía decidir si la madre heredaba de forma exclusiva o si debía compartir con la hermana del causante la herencia que ésta había dejado. La pregunta es, ¿puede la madre heredar en su totalidad excluyendo a la hermana del causante, aun cuando no pidió la exclusión en vida del fallecido? Esta casación resuelve el caso y dice, la madre del causante hereda conjuntamente con la hermana de este por no haber solicitado su exclusión de la sucesión. Es decir, de manera previa tendrías que haber solicitado la exclusión para que proceda el que la madre se quede con todos los bienes. Creo que este es el último caso, o penúltimo caso. Dice, Ricardo falleció y dejó varios bienes para repartir, para que se repartan entre sus hijos. Uno de los hijos murió antes de recibir formalmente la herencia. La esposa de ese hijo, es decir, la nuera de Ricardo, se quedó viviendo en una de las casas que formaba parte de la herencia. Pasados los años quiso apropiarse de la casa alegando que la había poseído mucho tiempo y que por eso podía prescribirla como suya. Los demás herederos se opusieron señalando que esa casa seguía siendo parte de la masa hereditaria y no podía prescribirse entre coherederos. Pregunta, ¿el cónyuge de un heredero fallecido puede prescribir un bien hereditario alegando que lo ha poseído durante años y que eso equivale a aceptar la herencia? Este expediente resuelve el caso y dice, el cónyuge de un heredero fallecido no puede prescribir un bien de la masa hereditaria y la posesión no se considera aceptación tácita de la herencia. ¿Ok? Recuerden que para la usucapión, para la prescripción, amigos, la posesión que se exige es una posesión calificada. Es decir, no es cualquier posesión, es una posesión especial. Y esa posesión tiene que ser continua, pacífica, pública, pero además tiene que ser como un ánimo de propietario. Es decir, el que posee tiene que estar comportándose como si fuese propietario. En este caso no podía alegar la existencia de ese comportamiento como propietario porque era la nuera, pues, y la nuera entró en posesión por ese acto, esa liberalidad que le da el padre a su hijo ya fallecido. Por ende, no procede este tipo de, solicitudes. ¿Sí? Bueno, creo que he cumplido con el tiempo. Estas eran algunas ideas que yo quería compartir con ustedes, algo de casuística también que siempre me parece importante mencionarla. Quiero agradecer nuevamente a las autoridades, doctora Benavides, al doctor Castillo, ¿no? Quienes están presentes también, a la doctora Giovanna. Siempre es un placer colaborar con las actividades que la Universidad César Vallejo hace, y siempre estoy atento a cualquier convocatoria que me haga. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas, Eh,
Me parece que la doctora Giovanna acaba de compartir. Le pedí que comparta un mensaje porque yo tengo un grupo donde voy a compartir estas diapositivas hoy mismo para que quienes en las diapositivas, y también subo mucha información a ese grupo todas las semanas, artículos, texto, información, jurisprudencia, y de esa manera pues comparto también lo que a mí me llega con quienes forman parte de esa comunidad. Así que si quieren agregarse a ese grupo de WhatsApp, encantado, y ahí nos seguimos comunicando, y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, yo encantado de resolverla. Muchas gracias, doctor Joel Chipana, por compartir con nosotros su valiosa experiencia sobre aspectos prácticos del testamento. En realidad su exposición ha sido muy clara y nos brinda herramientas prácticas que seguramente nos serán de gran utilidad. Ahora bien, abrimos un espacio para 2 preguntas. ¿Estaría bien, doctor Chipana? Con gusto. Perfecto. Entonces, les invito a los participantes a enviar las preguntas a través del chat o levantar la mano. En este caso, doctor Rixeta Aguada, si nos ayuda, por favor. ¿Qué tal, doctor Chipana? Bien agradecido ante todo por la ponencia brindada el día de hoy. Tenemos preguntas de algunos estudiantes. Bien, voy a escoger 2 al azar. De Domínguez Castañeda Carlos, por favor, te voy a habilitar para que puedas activar tu micro. Domínguez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente felicitar al doctor por la excelente exposición, muy clara, muy didáctica. Nos ha traído a colación todo lo enseñado por la doctora Yulisa, el tema de herencia. Quiero hacerle una consulta, doctor, en relación a la herencia, ¿no? Mire, cuando existe un bien el cual no existe testamento, el causante ya ha fallecido, por ende, uno de los herederos se apropia del bien, asumiendo de que el causante en vida se lo dejó de palabra, ¿no? Es muy difícil sacarlo, me parecer, a ese heredero que se ha apropiado del bien. ¿Cuál sería la estrategia que podría usted recomendar para poder, no sé, en este caso quizás vender ese bien, porque existe lógicamente un litis entre los hermanos, entre los herederos, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia a utilizar ahí para poder llegar a no, ya no se va a llegar a un acuerdo, sino ya a que se pueda repartir ese bien de manera equitativa según lo establece la ley? Sí. Bueno, ese es un caso muy frecuente, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer, bueno, hay distintos caminos. Yo puedo sugerirte uno. Lo primero que uno tiene que hacer es comunicar a esa persona que está haciendo uso exclusivo del bien y que eso va a generar daños en los otros herederos que no tienen acceso al bien. Con esa comunicación lo que tú vas a dejar sentado es que esa persona se está quedando solamente él con el bien y que tú vas a accionar en la vía legal para que pueda pagarte lo que te corresponde por el uso exclusivo del bien, porque hay un derecho ahí que tú puedes invocar. Y luego, si es que esta persona no quiere salir del bien, pues lo único que te queda es entrar a un proceso judicial en donde pidas el remate del bien y el resultado del remate se pueda dividir entre los herederos. Esa es la única vía que tienes, ¿no? A no ser que el bien pues tenga algunas dimensiones considerables donde puedas entrar tú a pedir una división y partición, y cuando exista la división y partición ordenada por el juez adjudique las unidades inmobiliarias divididas y partidas a cada uno de los herederos, y de esa manera ya logras una titularidad exclusiva respecto a una parte del bien. Si no, el camino que te queda es iniciar el proceso y ir a un remate. En el remate pierden todos, como ya lo he dicho, porque el precio que se oferta en ese remate es un precio castigado muy por debajo del valor que tiene. Claro, muy bien, doctor, pero ¿eso lo puedo hacer a título personal o tendría que ser en conjunto con todos los herederos? ¿O uno nada más puede...? Cualquiera tiene legitimidad para solicitar eso. O sea, el hecho de que solamente sea uno de los coherederos el que quiera solucionar ese asunto y poner punto final a la discusión, o sea, no puedes estar tú a lo que el resto diga. O sea, la norma te permite actuar de manera independiente, no hay ningún problema por eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Perfecto, siguiente pregunta, por favor. Bien, el estudiante Ruth Díaz Casa, por favor.
Estimada Ruth Díaz. Profesor, se encuentra, vamos con el estudiante Franco Alarcón Calderón. Sí, buenas noches, doctores. Yo tengo una consulta para el doctor Chipana. En mi familia siempre ha pasado un problema de que mis abuelos le han dejado toda la herencia a un solo hermano, pero cuando mis tíos familiares le han reclamado a mi tío, siempre como que hace el avión o se hace de la vista gorda. Y en ese caso, ¿cómo se podría hacer? Bueno, tienes la acción de petición de herencia que es imprescriptible, ¿no? O sea, cualquiera de los herederos tiene derecho a solicitar lo que le corresponde. Ya es cuestión de que tomes las acciones que correspondan. O sea, por más de que pase el tiempo, no pierdes ese derecho o esa acción que tú puedes plantear. Tienes que pedir la herencia. Los que no están en el bien tienen que pedir la herencia, tienen que demandar. Sí, perfecto, ya con ello hemos concluido. Sí, perfecto. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias una vez más. Agradecemos al doctor Chipana por su tiempo, sus respuestas y su aporte a esta jornada académica. Para la entrega del certificado virtual le damos las palabras a la doctora Yulisa Benavides, coordinadora de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. Doctora Yulisa. Perfecto. ¿Cómo está, doctor Joel? Buenas noches. Qué gusto tenerlo nuevamente acá en su casa, la Universidad César Vallejo. A nombre de la Universidad César Vallejo, recibe usted este certificado. Estás proyectando lo de Héctor, si por favor proyectas lo del doctor. Sí, no te preocupes. Agradecemos a todos los participantes también el interés que han tenido en realizar sus preguntas. Lastimosamente el tiempo nos fue en contra, pero ello es el reflejo del interés por nuestros estudiantes en ver todo ello. Doctora. Correcto. El suma es doctor Joel Chipana Catalán, reciba usted este certificado a nombre de la Universidad César Vallejo por su participación. Seguimos mostrando lo otro. Sí, doctora, no sé qué está pasando. Bueno, así nada más lo coloca así. Igual vamos a hacerle llegar en físico, doctor Joel, al igual que el reconocimiento que teníamos preparado para usted y un presente a nombre de la universidad que le vamos a entregar de manera presencial. Bueno, pero estos cambios no se ha podido llevar a cabo. Así nada más, preséntalo. Ok. Listo, ahí nada más. Por su destacada, bueno, nuevamente hacemos entrega de este certificado a nombre de la Universidad César Vallejo por su destacada participación como ponente del proyecto de actualización profesional PEX 2025, seminario interdisciplinario de Derecho con el tema Aspectos prácticos sobre el testamento, organizado por la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, Campus San Juan de Lurigancho, Lima, 19 de noviembre del 2025. Doctor Joel, nuevamente muchísimas gracias por su participación, por sus aportes. La verdad, se le quiere mucho y se le extraña mucho también acá en la universidad. Como digo, hubiera sido genial recibirlo hoy de modo presencial, pero ya habrá una próxima oportunidad. Los estudiantes también acá reciban de ellos todo el aprecio. Gracias, doctor. Muchas gracias, un placer siempre colaborar con ustedes, estoy seguro que nos vamos a ver pronto y un cordial saludo también a los estudiantes, solamente para ellos decirles que la única forma pues de destacar y de tener un diferencial en este mercado es estudiando y no cuesta estudiar, tienes tanta información en internet ahora. Antes yo tenía que ir a la biblioteca en físico porque no tenía los libros, los artículos que ahora tengo en internet y era un poquito más trabajoso, entonces todo es posible, ¿no? Todo es posible, pero hay que ponerle empeño, hay que ponerle disciplina, hay que ponerle ganas también. Y no es fácil, no es fácil. Derecho es una carrera altamente competitiva. Hay más de 100.000 abogados en el Colegio de Abogados de Lima, imaginémonos, ya hemos llegado a ese número. Pero se puede lograr, ya va a depender de cada uno. Así que los felicito nuevamente, siempre a sus órdenes, doctora, en lo que ustedes requieran de mi parte, y un fuerte abrazo también para todo el equipo y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Muy amable, doctor Chipana.
Doctora Yulisa, con su venia, continuamos entonces en nuestro seminario. Perfecto. Continuando con nuestras ponencias, como tercer ponente presentamos al doctor Julio Pozo Sánchez, el cual nos brindará un tema de real relevancia, el desalojo y la reivindicación en la legislación peruana. Presentando a nuestro ponente, el doctor Julio Pozo Sánchez, es abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actúa en PUC, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en temas corporativos, contractuales, laborales, administrativos, regulatorios, sindicales e inmobiliarios, con amplia experiencia en consultoría empresarial, especialmente en el sector manufacturado, así como en la asesoría de organizaciones sin fines de lucro. Es docente universitario, expositor y conferencista nacional. Doctor Julio Pozo Sánchez, le damos la más cálida bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra y el Zoom es todo suyo. Hola, ¿cómo están? Doctora Yulisa, doctora Giovanna, doctor Carlos. Es un placer en general poder compartir con ustedes algunos minutos. Qué pena que no hemos podido vernos presencialmente, pero eso no quita que podamos saludarnos y felicitarlos por estos congresos. Yo estuve el año pasado en vuestra sede, por estas épocas creo, en un congreso presencial también. Acabo de estar hace unas semanas en vuestro campus de Lima Norte, en un coloquio, en un conversatorio que el profesor Leandro del que tuvo a bien hacerme partícipe. Así es que, doctor Romero, qué gusto saludarlo. Así es que para mí es muy grato compartir y ver cómo vuestra universidad y vuestros alumnos están ávidos de poder conocer un poquito más de lo que algunos ponentes podemos ofrecer en la materia que conocemos. El doctor Romero me pidió para esta exposición hablar un poquito sobre el desalojo y la reivindicación y cómo estamos en general en estos temas que, valgan verdades, son muy prácticos, son muy recurrentes. Yo acabo de estar hace unas semanas, formé parte del 11º pleno casatorio civil. Vuestros alumnos han de saber que, de acuerdo al artículo 400 del Código Procesal Civil, el pleno, las salas de la Corte Suprema de Justicia civiles, transitoria, permanente, pueden convocar a plenos casatorios para establecer precedentes vinculantes de obligatorio cumplimiento para todos los jueces a nivel nacional. En el Perú hemos tenido 10 plenos casatorios desde la entrada en vigencia del Código Procesal Civil. El segundo, el cuarto, el sexto, el séptimo, el octavo, un poquito el noveno y ahora el 11º, 7 plenos casatorios de los 11, han sido dedicados a los derechos reales. Este no es un dato menor, es un dato importante, no solo porque tiene que ver con la materia que con especial pasión dicto en aulas universitarias o en general en seminarios o en congresos. Los reales son una materia recurrentemente litigiosa. Recurrentemente en juzgados estamos los abogados vinculados al derecho civil patrimonial viendo pretensiones de desalojo, de reivindicación, de interdictos, de prescripción, de mejor derecho de propiedad, de accesión, de defensa extrajudicial de la posesión cuando esto se ve en el ámbito termina en el ámbito judicial por alguna razón. Entonces, este marco es importante considerar. Estamos ante una materia que merece un entendimiento especial a propósito de su alto carácter litigioso. Y cuando hablamos de desalojo, cuando hablamos de reivindicación, no solo tenemos que voltear al ordenamiento sustantivo, a lo que dice el Código Civil sobre posesión,
a lo que dice el Código Civil sobre propiedad. Tenemos que, además, revisar el Código Procesal Civil, porque está eminentemente junto, ¿no? Y además, hoy tenemos que conocer los plenos casatorios, los precedentes vinculantes que se han establecido en estos 10 plenos casatorios, de los cuales 6 tienen un contenido necesario para las materias que acabo de mencionar. El 11º, que va a tratar sobre la prescripción adquisitiva, y vuelvo un poquito como pie de página, del que tuve oportunidad de participar, no como amicus, sino como convocado por la parte demandante para oralizar el recurso de casación que en su oportunidad presentó. Entonces, con todo este background, me presento ante vuestra comunidad como antecedente para decirle que, a propósito de los temas que vi en este ciclo de conferencias, y Joel, que me ha precedido, la idea es no solo que usted reciba un poquito más, alguito más de lo que ya viene recibiendo en una clase, en una sesión de pregrado, ¿no? Y esperamos aportarle, por supuesto, con eso. Joven, colega, una pregunta que comúnmente se hace, y me toca a mí a veces absolverla porque me la trasladan, y debo confesarle que incluso algunos jueces en audiencias me la han hecho, es: ¿cuál es la diferencia entre el desalojo y la reivindicación? A boquejarro, doctor, si es usted alumno, ¿cuándo postulo el desalojo? Perdón, si es usted alumno, ¿qué es el desalojo? ¿Qué es la reivindicación? Si usted es cliente, doctor, ¿por qué el desalojo? ¿Por qué no la reivindicación? Si usted es el juez, ¿por qué me trae un desalojo, doctor? ¿Por qué no una reivindicación? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Cuándo debemos postular o apostar por alguna de ellas? ¿En qué momento? En general, desalojo, reivindicación, ¿de qué tratan? Yo siempre respondo esa inquietud diciendo: quiero contarte, antes de decirte en qué se diferencian o cuándo las postulas, en qué se parecen, en qué son idénticos. El desalojo es una acción, y ahí estamos en el ámbito procesal. Tiene usted que mirar el Código Procesal Civil y las leyes que sobre el desalojo hoy tenemos vigentes, sobre todo para los inquilinos. Es una acción que le permite al que tiene derecho a recuperar el bien a demandar para que le restituyan el bien. Cualquiera que tenga derecho a que le entreguen el bien demanda o puede demandar desalojo contra aquel que tiene y debe devolverle el bien. Julio, a ver, el arrendador frente al inquilino que no paga es un sujeto que tiene derecho a que se le restituya el bien, porque el inquilino no paga 2 meses y medio de renta. Julio, el arrendador contra el inquilino cuyo contrato está vencido es un sujeto que tiene derecho a que se le restituya el bien, porque el inquilino, su contrato ha vencido. Julio, el que ocupa sin título, el que de pronto es un invasor y se mete, bueno, el titular del bien, que puede ser el propietario, no solamente es él, tiene derecho a que se le restituya el bien y puede demandar desalojo. El titular del derecho de usufructo, un usufructuario, ¿no? El titular del derecho de usufructo, aquel que usa y disfruta, le fue concedido el derecho de usufructo, ¿puede demandar desalojo? Sí, claro. Si alguien ocupa el bien sin su autorización, o si con ocasión del usufructo el usufructuario arrendó el bien, el usufructuario puede demandar desalojo. Es una acción de restitución de la posesión que procede
respecto de quien tiene el derecho a la restitución frente a quien no tiene derecho a poseer. En eso se resume el desalojo. Y en nuestro ordenamiento hay diversos tipos de desalojos de acuerdo a las situaciones. Los más comunes, 3. El desalojo por vencimiento de contrato de alquiler, el desalojo por falta de pago de alquiler, el desalojo por precario. No son los únicos, porque no hay una lista tasada de pretensiones de desalojo. No. Basta con que haya alguien que tenga derecho a la restitución del bien, cualquiera, inclusive el propietario, y necesite o requiera que se le restituya el bien por quien no tiene derecho a poseer. Otra es la historia de los desalojos especiales, que en esencia tienen la misma estructura. La estructura es idéntica. Julio, ¿y la reivindicación? Bueno, la reivindicación, queridos jóvenes, también busca la restitución del bien. A ver, Julio. ¿Sí? La reivindicación también busca la restitución del bien. Pero a diferencia del desalojo, que puede ser postulado por cualquier persona que tenga derecho a la restitución del bien, la reivindicación solo puede ser postulada por el propietario. Nadie más la postula. No existe un supuesto adicional, salvo, mejor dicho, no existe un supuesto adicional donde alguien más que no sea el propietario para reivindicar. Pero la reivindicación busca lo mismo, restituir posesión. En la reivindicación, a favor del propietario. En el desalojo, a favor de cualquiera que tenga derecho a la restitución del bien. Y entonces ahí hay una natural inquietud que era con la que empezaba esta ponencia. A ver, entonces, Julio, me queda claro que el objeto de ambas acciones es el mismo, pero que quien las puede postular son sujetos distintos. La reivindicación exclusivamente por el propietario, el desalojo únicamente, por dicho, por cualquiera que tenga derecho a la restitución del bien. Y ahí viene un poquito, ahora sí, la pregunta que sale de lo teórico, ¿no? Porque hasta aquí es un poquito de teoría, un poquito de entendimiento del Código Civil y del Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil están reguladas los tipos de desalojo, algunos, y la esencia de la legitimidad para el desalojo. Y en el Código Civil, artículo 923, la referencia expresa a que la reivindicación es una potestad del propietario. ¿Cuándo se postula una u otra? Porque valgan verdades, queridos colegas, en el ordenamiento, cuando alguien invade, cuando alguien se mete en un bien, en un inmueble, cuando alguien despoja y se mete en el inmueble, y tenemos al frente un sujeto que ha sido despojado, que ha perdido la posesión y que quiere que se le restituya, quiere tomar posesión, el ordenamiento, déjeme decirle que le ofrece acciones de tutela adicionales a la reivindicación o el desalojo. El ordenamiento le ofrece, por ejemplo, en primer lugar, si me permite ir en un orden práctico, si usted es objeto de un despojo, usted puede hacer uso de la defensa extrajudicial posesoria, del 920. Si usted lo despojan, usted tiene 15 días desde que ocurre el despojo o toma conocimiento del mismo para hacer defensa extrajudicial posesoria. Y esa defensa la hace el poseedor despojado, que repito, puede ser el propietario. Sigo. Si no quiere hacer defensa extrajudicial, usted puede hacer un interdicto. Tiene el plazo de 1 año. Está en el ordenamiento civil. Es un tipo de defensa posesoria judicial. No hace
defensa extrajudicial, no postula un interdicto, podría postular un desalojo, por precario en el ejemplo. Mire, ¿eh? No quiere postular un desalojo, podría postular una reivindicación. Todas esas acciones son de tutela posesoria. Julio, la reivindicación es una acción de tutela posesoria, por supuesto. La del propietario, no necesariamente, pero la postula el poseedor. El interdicto lo postula el poseedor, el que ha sido despojado, que puede ser el propietario. El desalojo por precario lo postula aquel que tiene derecho a la restitución del bien, que puede ser propietario. La reivindicación, no, la reivindicación solo la postula el propietario, nadie más que el propietario, exclusivamente el propietario. Entonces hay que considerar, queridos colegas jóvenes, este abanico de opciones que tenemos, porque cuando salgamos al ejercicio, y permítame un poquito no la ironía, pero sí la realidad, un poquito la realidad, salimos al ejercicio, yo soy sanmarquino, y la primera que nos preguntan es de alimentos. Entonces nos dicen, oye, ¿has demandado alimentos? Yo nunca he demandado alimentos, ¿no? Cuando tengo la necesidad. Pero es la primera que nos preguntan. La segunda que nos preguntan, oye, ¿te puedes hacer una sucesión intestada? Híjole. La tercera que te van a preguntar, desalojo, reivindicación. Todo lo que tenga que ver con acciones de tutela posesoria. Y entonces aquí es súper importante que te sepas manejar, si terminas en esa rama, por esa especialidad, o si quieres ejercer en ese ámbito, en qué es la posesión, qué es la propiedad, y estas acciones de tutela, de restitución, de salvaguarda, defensa extrajudicial posesoria, interdicto de recobrar, desalojo, reivindicación. El desalojo es un proceso que se rige bajo las líneas del sumaricio. Quiere decir que es un proceso en donde la prueba está acotada. El juez, en una audiencia única, va a establecer las reglas luego de que se postula la demanda y se contesta la misma: saneamiento, fijación de puntos controvertidos, actuación de medios de prueba que son básicamente en esencia documentarios. Por ahí hay una inspección, a veces las convoca el juez y emite su sentencia. Es rápido. La convicción, para resolverlo, el juez la debe generar o debe generarse en él de forma suficiente con un estadio probatorio mínimo, donde rápidamente el demandante pueda acreditar que tiene derecho a la restitución y que el demandado no tiene ningún derecho. En la reivindicación, la esencia es la misma, pero el proceso es más largo, el proceso es más extenso, el proceso se sigue bajo la vía del conocimiento. Entonces hay audiencias, no solo hay una, hay audiencias. En el conocimiento incluso el demandado puede reconvenir, puede contrademandar. En el proceso de conocimiento, la actuación de medios probatorios es mayúsculo. Decidir si se postula un desalojo o una reivindicación por parte de quien lo postula es fundamentalmente tiene que ver con el conocimiento que tenga respecto de la otra parte, respecto del derecho que tiene la otra parte, o del potencial derecho que tenga la otra parte para defenderse. Si usted está frente a un invasor, y usted sabe que es un invasor, que es manifiestamente un tipo sin título, demande lo precario, desalojo. Pero si del otro lado quien ocupa, aparentemente, tiene usted un grado de conocimiento de que puede presentar un título, oponerse, o incluso afirmar que adquirió por prescripción adquisitiva de dominio, aunque no tenga la sentencia, que lo declare como tal, incluso la reivindicación puede ser el camino. Tiene que ver la decisión de optar por uno u otro camino con el conocimiento
que sobre el caso concreto se tenga y la complejidad que el mismo nos ofrezca. La práctica, el ejercicio, le va a decir a usted cuándo está en un supuesto concreto donde el desalojo es lo que se tiene que interponer o la reivindicación es lo que se debe postular. Algunos ejemplos. Yo parto de una premisa. Con el cuarto pleno casatorio civil, que ya tiene o ha cumplido 10 años desde su publicación, más o menos, pleno que le invito a leer, por favor, que le invito a revisar, el pleno nos da algunos supuestos claros donde antes del pleno se demandaba reivindicación, pero con el pleno quedó bastante claro que ya no era necesario demandar reivindicación, que se podía demandar desalojo. Por ejemplo, si el ocupante del inmueble construye, antes del pleno, los jueces civiles decían, si el demandado construyó no es precario, vaya usted a una reivindicación, literal. Luego del pleno, un momentito, usted ha construido, ocupante, igual no tiene título, váyase, discuta si tiene algún derecho sobre la edificación en otro proceso, pero váyase. Un cambio de criterio manifiesto, manifiesto. El cuarto pleno casatorio le dio un cambio. Evitó que muchas personas vayan a la reivindicación, que es un proceso más largo, y le dijo a los justiciables, pueden ir por el desalojo. Solo por darles un ejemplo. Tenemos entonces, y un poquito aquí para resumir algunas ideas, para que usted se pueda quedar con algunos conceptos o algunas conclusiones, si cabe. Julio, mi mente, cuando se trate de bienes, predios, inmuebles, departamentos, casas, y alguien me diga que ha tomado posesión, ha sido despojado, se la han quitado, que alguien se ha metido, tu mente tiene que inmediatamente ir al Código Civil y al Código Procesal Civil para pensar en una defensa extrajudicial posesoria inmediata, en un interdicto de recobrar dentro del año, en un desalojo que no tiene un plazo, o finalmente en una reivindicación solo y solo si eres propietario. Y dependerá de la complejidad con la que veas hacia al frente con el ocupante para tomar acción respecto de una, para decidir qué acción vas a tener. Cada uno de estos procesos tiene una etapa, uno mayor que otra, y esa etapa es la que va a permitir saber dónde esa complejidad del caso concreto va a terminar discutiéndose o resolviendo. En mi experiencia, y creo que este mensaje es necesario, usted va a defender una causa, querido joven. En sus manos va a estar la suerte de un justiciable. Yo lo invito a que cada vez que tome un caso, que cada vez que absuelva una consulta, se ponga en los zapatos de ese justiciable. El análisis que usted realice, la opinión que usted emita, o la demanda que usted redacte y postule, va a repercutir directamente en esa persona. Y si lo hace mal, van a ser años de procesos judiciales. Y si se equivocó al invocar la norma y el juez no usó el jura novit curia y lo dejó avanzar años para al final decirle improcedente su demanda, va a repercutir en esa persona. Pero también va a repercutir en usted, en su reputación. Su formación es importante, es necesaria. Usted va a ser un profesional pronto, y ya no lo es, joven, egresado. Cada vez que yo emito una opinión, escucho a la persona que me viene a hacer una consulta. Tengo una práctica muy peculiar.
Normalmente absuelvo estas inquietudes en un directorio que tengo, en el coworking al que voy. Me paro, tomo el plumón y en mi mente y en la pizarra hago una línea del tiempo y escucho hechos y les pongo una fecha y coloco lo más importante. ¿Por qué? Porque sobre los hechos voy a montar mi código civil y lo que se dice de posesión. Voy a montar mi código civil y lo que se dice de defensa extrajudicial. Voy a montar mi código civil y voy a ver qué se dice sobre propiedad, sobre reivindicación, sobre prescripción. Luego voy a montar qué se dice sobre desalojo y qué se dice sobre reivindicación. Y finalmente, en esas líneas paralelas, voy a presentar y postular una opinión. Y voy a definir una estrategia de cara a lo que necesita o le interesa a la persona que ha tomado esa consulta. Julio, desalojo, reivindicación. Y termino con un casito que es muy común, que es muy recurrente, que diría yo es el más común en mi experiencia práctica y también leyendo sentencias de la Corte Suprema, cuyo hábito no he perdido. Lo hago desde joven. Tenía un hábito, queridos jóvenes, que creo que me ayudó particularmente a mí muchísimo. Yo estudié en los años 2000 en San Marcos, cuando San Marcos en los 90 fue militarizada. Yo llegué cuando ya los militares se iban e ingresé a una promoción libre de militares en el campus universitario de la Decana de América. Y hago un hábito muy particular que lo invito a... Yo sé que va a ser un poco difícil, pero encuéntrele hay varios portales hoy que se lo ofrecen. Yo leía mucha jurisprudencia en la universidad. El diario oficial del peruano venía acompañado con unos cuadernillos de jurisprudencia marroncitos que olían a hoja periódico, porque eran periódicos. Y yo, le voy a confesar algo, entraba a la sala de profesores, yo no tenía dinero, y los cogía. Y me los llevaba a casa, y como viajaba 2 horas de la universidad a casa, 2 horas, vivía en Caraballo, muy lejos, mucho tráfico, me los pasaba leyendo. Y leía las sentencias de la Corte Suprema, y no sabe lo entretenido que era para mí buscar las de desalojo, la de prescripción, la de reivindicación, y entender por qué y cómo resolvían los jueces. Hoy es hiper necesario, además de la ley, además del ordenamiento, además de la doctrina, saber cómo resuelven los jueces. Y por eso es importante conocer de pleno, porque además lo que se ha resuelto en un pleno, todos los jueces lo tienen que aplicar de manera vinculante. Y uno de los casos con los que más me encontraba en esa separatita, y era recontra común leerlo, y hasta hoy es recontra común escucharlos, es que cuando se demanda, olvídese, desalojo o reivindicación, el que contestaba la demanda del ocupante usualmente afirmaba tener muchos años de posesión. ¿A qué le suena? A su defensa, estructurada o no, de señor juez, y yo estoy acá 20 años, 30 años, 40 años, nunca he demandado prescripción. Oiga, soy propietario, ya me siento propietario. Porque este señor me demanda desalojo o reivindicación. Es el caso más común, o uno de los más comunes. Olvídese, desalojo o reivindicación. Ya le dije que ambos piden la restitución del bien. La reivindicación solo postulada por el propietario. Pero el que demanda tiene una respuesta uniforme. Señor juez, yo tengo ocupación por más de 20 o 30 años. Aquí nunca he mandado prescripción. Pero yo me siento propietario, yo me creo propietario. ¿Sabe quién resuelve ese caso? Porque tiene una solución hoy, una propuesta de solución. No es una propuesta, es una solución. Lo que pasa es que no es del todo entendida desde mi opinión. El cuarto pleno casatorio. El cuarto pleno casatorio dice, mire lo importante del pleno en este caso tan común, y qué pena que aún hoy algunos abogados todavía no lo interioricen, tal vez por no haberlo leído. Por eso es importante capacitarse y leer. El cuarto pleno dice que quien afirma ocupar el bien por muchos años, como si fuera propietario, por prescripción, aunque no tenga la sentencia que lo declara, y al juez del desalojo lo convence, sí es el cuarto pleno, lo convence de que ha adquirido por prescripción,
desalojo no procede. No lo declara propietario por prescripción, pero el desalojo no procede. Eso cambió absolutamente todo. Todo. Pero hoy, con total honestidad, es poco conocido, es poco aplicado o es poco entendido. Ese criterio, en este caso que es de los más comunes, podría ser utilizado en la reivindicación. Porque repito, desalojo, reivindicación, la respuesta del demandado suele ser la misma. Tengo muchísimos años aquí, muchos. Bueno, para el cuarto pleno, en un desalojo, si ese argumento, con los medios de prueba que se adjunten, convencen, así sea, convencen al juez, el juez no lo va a declarar propietario por prescripción. Pero la demanda de desalojo sería infundada. ¿Se imaginan? El peso que le da a la posesión y a la prescripción sin declaración. Yo creo que ese criterio se puede aplicar a la demanda de reivindicación, porque la reivindicación y el desalojo, como lo dije hace varios minutos, buscan lo mismo, la restitución del bien. Y si ante el poseedor, perdón, y si ante el que reivindica, perdón, si ante el que desaloja, se le puede decir, señor, yo tengo muchos años aquí, puedo haber sido propietario por prescripción, ¿por qué no utilizar ese mismo argumento frente al que se reivindica? ¿Y por qué no aplicar el pleno casatorio análogamente? Es una discusión que hoy existe, que el 11º pleno no va a resolver, porque el 11º pleno casatorio dedicado a la prescripción adquisitiva de dominio, cuya audiencia completa invito a ver, dura más o menos 2 horas y media, 1 hora y media de sustentación, la tesis que defendí en el caso concreto, y otra hora y media para los amicus curiae, que exponen cuáles son los puntos por los que se convoca el pleno. El pleno no se ha convocado para decir sentencia constitutiva o declarativa de la prescripción. Pero lo concreto es que sí tenemos un pleno que dice que si ese ocupante, que es precario, entre comillas, convence al juez de que ha adquirido por prescripción, el juez no lo declara propietario, pero lo deja ahí. Ese mismo criterio se puede utilizar para la reivindicación. Queridos jóvenes, doctoras, para mí es un placer poder exponerles un poquito, a grosso modo, rápidamente, de algo que creo, entiendo, conozco de una manera diferenciada, por estos hábitos insanos que tenía de leer en los buses apretados. Pero bueno, ahí aprendí. Yo le agradezco a esa ruta tan larga que tuve alguna vez hace 20 años, porque valgan verdades, me enseñó muchísimo. Y si me permite un consejo, una idea para vuestros estudiantes, que a veces se está perdiendo. Yo acabo de terminar clase en la Universidad San Martín, donde soy profesor en pregrado y padrino de la última promoción en la especialidad civil patrimonial, y les decía, jóvenes, muy bien, entiendo que ustedes llegan al TikTok y ahí aprenden, muy bien, es parte de, tienen la inteligencia artificial, está perfecto, pero creo que el hábito de leer deberíamos no perder, y deberíamos inculcarlo y reforzarlo, y yo particularmente soy de aquellos que creen que una buena lectura ayuda en muchos aspectos, muchísimos. Mejora tu dicción, mejora tu lenguaje, además te enseña. Así es que es algo, y libros, y a eso sí sirve el internet, ahora están en toda la red, ahora los tenemos disponibles. No digo que no aprendamos de las redes, yo estoy en redes, pero eso es a los efectos de dar una pastillita y una motivación para mí, porque tenemos que tratar de volver o de mantenernos en un ámbito de investigación en donde la lectura debería todavía estar en uno de los primeros lugares, ¿no? Sin descartar, me preguntaron hace poco, doctor, y con esto termino, doctor, ¿usted permite la inteligencia artificial en clase? Sí, por supuesto. Estaría loco si no la permitiese. La permito, pero que se me diga, como yo le digo al alumno, dígame usted que la utilizó, cómo la utilizó, cítela, y qué más me va a citar. Doctora Yulisa, que el doctor Romero me convocó, al que ya lo debo tener aburrido, al doctor Romero, con este asunto,
hablo seguido de esto, constantemente recibo inquietudes sobre estos temas, pero bueno, básicamente espero también haber motivado a sus estudiantes a que continúen en la senda de la investigación, de la preparación, pensando en el ejercicio de la profesión, pero pensando en que prestan un servicio. Nosotros prestamos un servicio a una empresa, a un justiciable, a la persona de a pie. Eso es un servicio. Y el servicio hay que prestarlo de la mejor manera. Eso nos da la posición que tenemos, el éxito que alcancemos y detrás la reputación de vuestra universidad. Es muy grato para mí volver a saludar a vuestra universidad, doctor Romero, en vuestra sede o en la sede de Lima Norte, donde estuve presencialmente hace unas semanas, y donde gratamente he visto cómo vuestra universidad se está forjando y está creciendo de una manera correcta. Creo que va en muy buen camino, y hay que decirlo, y hay que felicitarlo, y hay que saludarlo, porque estos eventos, no por mí, por otros ponentes, suman muchísimo, muchísimo. Entonces, y si de mi lado hay algunos minutitos para estar con ustedes, encantado, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a continuar. Perfecto. Muchas gracias, doctor Julio Pozo Sánchez, por compartir con nosotros su experiencia sobre desalojo y reivindicación en la legislación peruana. Doctor, su exposición ha sido muy clara y enriquecedora para nosotros y nos ofrece herramientas prácticas que sin duda nos serán de gran utilidad en nuestra formación profesional. Doctor, con su venia, ¿podríamos aceptar 2 preguntas de nuestro público para que las pueda absolver? Si hay 3, encantado las acepto. A ver, doctor Rixet Aguada, si nos ayuda por favor a elegir las manos levantaditas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Julio, agradecido con la ponencia. Sí, vamos a pasar con las preguntas. El estudiante Yasuri Tafur, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Yasuri. ¿Qué tal, doctor Julio? Bueno, agradecer esta ponencia y también todo reconocer la gran fluidez que tiene usted para expresarse. Mi duda de por sí en el tema de desalojo es algo más concreto. Es una situación real que estoy viendo. ¿Es consulta o pregunta, doctora Yasuri? No, es una consulta, ¿no? Es como que para aclarar mejor le parece que sea una pregunta, porque yo las consultas las cobro. Mentira, Yasuri, es una broma, por favor. Dale, te escucho. Pero también para que aprendas, ¿eh? Yo estoy, se viene el Vivo por el Derecho de LP, 4.000 personas en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Sí. ¿Se les ha ocurrido pensar en mí para un stand-up, para un unipersonal? Se llama Los abogados también lloran. Y yo lloro cuando alguien me hace una consulta y la camufla de pregunta y no me paga, pero esa es otra historia. Ya la veré, doctora Yasuri, en el Vivo por el Derecho. Cuénteme, por favor. Claro que sí. Bueno, en este caso, la situación es sobre una familia que estaba en 2 personas casadas, ambos tenían hijos de forma individual. De parte del señor o del cónyuge de varón, tenía hijos mayores ya de edad, con carreras ya terminadas, finalizadas. En cambio, la señora tenía también hijos mayores de edad, que, por cierto, como duda o como dato, no estaban prescritos con su apellido original de la señora, ya que había modificado, en la RENEX había modificado el tema de una letra así. Pasa que esta persona ha fallecido, el señor, ambas personas están casadas legalmente, de forma civil, están casadas, y a la señora los hijos están haciendo un juicio para poder desalojar a esa señora, a la señora, a la pareja, a la esposa difunta, la viuda, y la está desalojando afirmando de que ellos tienen más derecho, ¿no? Usted está explicando justamente eso de quién tiene más peso en este caso, que también, aparte de que es la viuda, tiene una hija con el difunto esposo, pero se ha armado bastante conflicto en esta situación.
me postulas un caso que tiene que ver con el desalojo de familiares, Sí. ¿ok? Sin perjuicio de que lamentablemente no te he podido seguir en la línea de las descendencias. Sí te puedo decir algunas cosas que creo que tú las puedes aplicar, ya que tienes claro la línea de descendencia. Desde mi punto de vista, el ser familiar no es título que justifique la posesión. El vínculo familiar por sí mismo no es título que justifique la posesión. Eso trae como consecuencia que dos cosas, te lo voy a poner así, de que por un lado, y disculpa que sea tan frío, un padre pueda desalojar a un hijo o un hijo pueda desalojar a un padre, porque el vínculo no es título que justifique la posesión. Lo traigo al otro lado, ¿cuándo no lo va a poder desalojar? En todo caso, dependiendo de la posición en la que estés, para que tu ahínco ahí se sume. Cuando el familiar, el ocupante, que es un familiar, ostenta un derecho, o pueda ostentar un derecho, que en el caso de familiares tiene que estar en la ley. Tienes que encontrar en la ley, en sentido material, algún derecho para que ese ocupante se pueda quedar. Te pongo un ejemplo. Año 99, una casación que leí cuando era estudiante. Ahora hay muchas más, pero me acuerdo de este porque es emblemático. Tú y yo tenemos un hijo. Nos vamos a vivir en un departamento que es mío, propio, ¿correcto? Convivimos, tenemos al menor, nos separamos. Yo me voy de mi departamento y un día me aparezco y te demando desalojo a ti. El menor tenía 2 años. ¿Sabes lo que dijo la Corte Suprema en 1999 cuando la tesis del título posesorio todavía no estaba tan desarrollada? Dijo algo correcto. Sin mucho fundamento, pero dijo algo correcto. Lo correcto es haber dicho, y te lo voy a decir porque finalmente en ese sentido falló. Yasuri no es precaria, tiene título. Oye, pero el departamento es de Julio, no se casaron. Sí, pero Yasuri tiene un título, que está en la ley, el menor. El menor, respecto del menor, Julio tiene un deber, darle vivienda. Y Yasuri ostenta la patria potestad. Entonces, no procede el desalojo de Yasuri, que como custodia al menor, siendo deber de Julio darle vivienda al menor, Yasuri tiene un título. ¿Y dónde está Yasuri? En la ley. Tú tienes que encontrar, si lo quiere, alguna norma que las haya. Hay un montón, hay normas a favor de los padres, por ahí va tu posición. Por un lado. Por el otro, vuelvo al primer punto, porque para mí no es que me tienes que tolerar en la casa, o viceversa. Hace poco salió en el EP una sentencia de se preguntaron si un hijo de 35 años que no estudiaba podía ser desalojado. ¿Qué opinan? 35 años, no estudia. Flojo, dijo mi mamá cuando le leí la noticia. Qué flojo, qué vago. Ya, pero no estudia, pues. ¿Lo puede desalojar o no, Yasuri? Te tienes que preguntar si a los 34 años, sin estudiar, sin hacer nada, tiene algún derecho para ocupar la casa de sus padres. Julio, pero es hijo. Tiene 34 años y no estudia. Si no encuentras un derecho en el ordenamiento, supuesto que se le puede desalojar. Yo no me he puesto a estudiar el caso, pero prima facie te digo que no tiene ningún derecho. Habría que revisarlo. ¿Me dejo entender? ¿A dónde tiene que ir tu análisis? Sí, doctor. Muchas gracias, un honor. Disculpa Gracias. por no darte el pescado. Me atreví a darte la caña para que vayas a pescar. Muy amable, gracias. Excelente, excelente, Yasuri, muchas gracias. Doctor Rexes, si tenemos una última pregunta, por favor, el tiempo ya nos va en contra, por favor. No, al parecer ya no hay más preguntas por parte de los alumnos. Ha quedado todo claro con la ponencia del doctor Julio Pozo. Perfecto, muy amable, muchas gracias. O sea, no sé si ha quedado claro, pero... No lo creo.
Perfecto. Permítame un segundo, por favor. Listo. En ese sentido, doctora Yulisa Benavides, le hacemos la palabra para que dé el certificado correspondiente al doctor Julio Pozo. Sí, doctor Julio Pozo, ¿cómo están? Nuevamente, buenas noches. A nombre de la Universidad César Vallejo, recibe usted este certificado por su destacada participación como ponente del proyecto de actualización profesional PEX 2025, Seminario Interdisciplinario de Derecho, con el tema Desalojo y Reivindicación en la Legislación Peruana, organizado por la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, Lima, 19 de noviembre del 2025. Nuevamente, doctor Julio, mi agradecimiento por su participación en este evento, que no es la primera vez que realizamos. Usted nos acompaña por segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos de manera presencial en el auditorio de la universidad. Hoy nos hubiera encantado recibirlo también de modo presencial, como le decía, por la tarde, pero bueno, a veces se planifican las cosas y quieren que salga como es, pero a veces nos dan algunos cambios. Ya habrá otras oportunidades, estoy segura, para contar con su participación y nada, de recibir de usted pues sus conocimientos y su experiencia en esta área del derecho civil. Bueno, a muchos de los que estamos acá presentes nos apasiona. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Ya vamos a hacerle llegar el certificado y vamos a hacerle en físico y también un reconocimiento por parte de la universidad y también un pequeño presente. Muchísimas gracias, loco. No, muchas gracias. Y gracias a usted, por los doctora, consejos. Y gracias por los consejos que también le ha dado a estos 460 participantes que tenemos acá presentes. Bueno, se sabe, la Universidad César Vallejo es una universidad que en Lima estábamos presentes en 4 campus. Me comenta usted que ha estado hace unas semanas por Lima Norte. Lima Norte tiene una población muy grande, casi 4.000 estudiantes. Ahí está el doctor Leandro. En uno de sus 3 auditorios, habrán habido unos 300 jóvenes. Hablamos sobre el pleno casatorio, muy gratificante. Sí, doctor. Igual hubiera sido hoy día, pero bueno, ya va a haber oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Continuamos, Irwin, para el cierre. Perfecto, muchas gracias. Antes de finalizar, quisiera comentarle a todas las personas, a todos nuestros participantes, que en el chat ya se encuentra el link para que ustedes puedan registrar su asistencia como tal, ¿sí? Agradecemos profundamente a nuestros ponentes, a todos los participantes por acompañarnos en esta segunda fecha del seminario. Ha sido un espacio muy enriquecedor de aprendizaje y reflexión. Con esto finalizo también mi participación como moderador. Agradezco la confianza de la doctora Yulisa Benavides, del doctor José Carlos Romero, así como también agradezco a todo el equipo que me ha apoyado y nos ha apoyado para que ello termine pues de grata manera. Doctor José Carlos Romero, le cedo la palabra para las palabras finales. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Irwin, estimada doctora Yulisa, como coordinadora del campus San Juan del Lurigancho, mi estimado amigo doctor Julio Pozo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su participación activa y el compromiso que siempre ha demostrado en el tema de la academia. Y obviamente cada una de las ponencias el día de hoy, a todos los estudiantes que me escuchan, han demostrado una jornada adecuada, con grandes expositores, grandes temas, y ha sido un aprendizaje, ha sido una brillante exposición, y este intercambio académico fortalece no solamente la formación jurídica, sino también nos motiva a seguir profundizándonos en cada una de las áreas abordadas el día de hoy. Mi más sincero agradecimiento nuevamente, doctor Julio Pozo, y a todos los expositores el día de hoy. Gracias por compartir sus conocimientos, por la claridad técnica y por la calidad en sus aportes, con la intervención de los estudiantes en cada una de sus preguntas. Muchas gracias, y estaremos pues continuando siempre en el ejercicio que la doctora Yulisa Benavides nos indica, en fortalecer los conocimientos a través de estos espacios académicos, en bienestar de la formación y de las competencias de cada uno de los estudiantes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por su participación. Continuamos con nuestras clases. Gracias, doctor. Gracias, Ciro. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.